Microreñas 107, ya veis que estos días he estado subiendo las anteriores a la 92, a petición popular. Estoy súper obediente, estoy ahí entregado a mis videntes, pero hoy es martes. Diría que siempre grabo en martes, pero luego es mentira, así que hoy es martes y hoy toca Microreña 107, y vamos a empezar con un poquito de promo, pues porque sí, pues porque toca. Estamos en abril de 2022 y estamos en la preventa de mi último cómic, del Balas de Punta Hueca, escrito por el Menda, dibujado por V y con color de Ruzoleri, que lo tenéis en la web de Grafito. Dejaré el enlace de la preventa en la descripción del vídeo para que, si os place, podáis ir y comprarlo. Y bueno, vamos a estar todo el mes ahí dándole caña a la promoción y dándole cera. Y el cómic sale, creo que el 5 de mayo, estará ya en librerías, y lo tendremos para el Salón del Cómic de Barcelona, que es 6, 7, 8 de mayo. Pues estaremos con el V ahí firmando ejemplares en el salón, en el stand de Grafito. Así que, bueno, pues ya veis, macarreo, mafia, magia, violencia, acción y un pim pam de no parar, que bueno, yo creo que ha quedado re chulón, con el V, que es un crack, y que poco más os puedo decir, ¿no? Que vayáis a la web, que pilléis el enlace y que compréis, que bueno, que los autores tenemos que ganar de la panojita, y para ganar de la panojita, como siempre digo, solo hay un camino, y ese camino es vender. Vale, dicho esto, vamos a lo que son las microreñas. Ahora sí que sí. Y empezamos por este Kengan Ashura, o Asura, o como lo queráis decir. No he visto el anime. Ya sabéis que yo no soy de anime. Todo el mundo me dice que el anime es la polla. No lo sé, igual he hecho un vistazo. Y me lancé pues porque un poco va de mi palo, ¿no? Combates, hostias, peleas callejeras, músculos hipertrofiados, absurdo, y mi tipo de manga, ¿no? Un poco ya lo sabéis, ya me conocéis, ya lleváis, los que lleváis desde el principio, tenéis 107 reseñas aquí conmigo para saber cuál es un poco mi rollo, ¿no? Me ha sorprendido porque cuando lo cogí, el dibujo me pareció no sé yo si esto me va a molar. Y luego me he leído el tomo y me lo he pasado muy bien. No sé si os acordáis que hace un tiempo reseñé el del gallo, el gallo este de pelea, el gallo que pega hostias, que fue un poco la sensación contraria, ¿no? Una primera impresión de que esto me iba a flipar, y luego cuando me leí el tomo me dejó un poco así regulero, ¿no? Pues este ha sido todo lo contrario. Una primera impresión de, qué regulero es todo esto. Y sin embargo, cuando me he leído el tomo, pues me ha molado, y me he quedado con ganas de ir a por el segundo. Como os digo, la premisa me parece interesante. El dibujo es mucho más efectivo de lo que me pensaba en un primer instante, y poco a poco le vas como cogiendo el tino y te vas metiendo en la dinámica. Y como digo, pues tengo ganas de leerme el segundo, porque promete un poco el tipo de cómic, de manga, de historia que a mí me mola, y que me sirve sobre todo pues para desconectar, para pasarlo bien, para no darle vueltas al tarro, y para desestresarme, que es este tipo de tebeos, que también en muchos aspectos se parece bastante a los tebeos que yo mismo hago. Sigo con este Ni-chan. Buah, no sabría por dónde empezar con este, porque mira que he leído cosas hardcore. Probablemente es uno de los principios que más repugnancia me han dado de toda la historia, por la temática. Muy difícil de escribir, porque no sé, o sea, es muy difícil empatizar con la historia que te están contando, porque empieza con algo repugnante, empieza con actos de estos que sobrepasan un poco el nivel de tolerancia. Y como os digo, yo he leído mucho manga, y creo que aquí pues pasan esa raya que quizás en la cultura japonesa está mucho más asimilada, y que en la cultura occidental es muchísimo más difícil de comprender, ¿no? Esta relación
de un señor mayor que acaba teniendo relaciones sexuales con un niño, pues la verdad es que revuelve el estómago. Y es muy difícil ya meterte y empatizar de ninguna de las maneras con los personajes, ¿no? Porque aunque cuenta una historia de amor, un amor totalmente retorcido, que además viene de un hecho horrible. Es decir, es todo como muy... madre mía, no sé por dónde cogerlo. Pero ya os digo que al principio es uno de los pocos cómics que de verdad he sentido repugnancia al leerlo. No por vísceras, no por gore, no por nada, sino por el hecho que está contando, ¿no? Que al final es estas relaciones sexuales con un niño, que me parece que son estos límites que no apetecen traspasar en ninguna de las maneras, ¿no? Y como os digo, además, luego la relación absolutamente enfermiza de los personajes, totalmente corrompida por múltiples razones, acaba generando un desasosiego y un mal rollo de verdad que pocas veces había sentido leyendo un manga, ¿no? Quizás esa sea su virtud o su mérito, pero no sé, ya os digo que el principio es que da tanto mal rollo, o sea, es tan, Dios mío, no hagáis esto, qué mal, que luego es muy difícil sentir ningún tipo de, ya no de empatía, sino de comprensión o de justificación o de sentir que los personajes te interesan lo más mínimo, porque lo único que puedes sentir de verdad es un asco profundo hacia, hacia ellos en general, porque bueno, no sé, creo que hay que leerlo. No he sabido conectar de ninguna manera, con lo cual me alegra, porque si hubiera podido conectar en algún momento con la mentalidad de alguno de los protagonistas, yo mismo me consideraría que tengo algún tipo de problema, no sé, es mi manera de verlo. Ya os digo que me parece uno de estos mangas, pues eso, muy desasosegantes, con una temática muy difícil de asimilar, y os lo dice un lector que adora a Shintaro Kago, y sin embargo creo que pues eso, por el tema que trata, me parece uno de estos tebeos que, madre mía, hay que tener el estómago chapado en acero para comulgar con él y para asimilarlo. Ya no comulgar con él, que creo que eso es imposible, sino para asimilarlo. En otra división que podría parecer cercana está este Escombros de Dick Cooper, que yo no me lo había leído y que me ha parecido simplemente maravilloso de principio a fin. Gráficamente me parece sensacional, la historia es una de estas bizarradas súper divertidas. Y creo que es uno de estos autores que tenemos que tener en nuestra librería sí o sí, porque merece la pena de principio a fin. Como os digo, una bizarrada, una locura así muy ida de olla, pero que gráficamente pues entra dentro de lo excelso, ¿no? Un dibujo espectacular, conceptualmente brillante, que funciona de maravilla, con este rollo underground, pero que hay, no sé, es que es así como el otro era como, qué mal rollo, este es ese mal rollo que mola, ¿no? Ese desasosiego, qué asco, lo que te lo puedes llevar a imaginar, pero tan bien dibujado y tan bien hecho que acaba funcionando de maravilla, ¿no? Y además una temática que evidentemente no tiene nada que ver con el anterior y que me parece, pues, como os digo, obligatorio en todas las estanterías este Escombros, esta reedición de un cómic que ya se había publicado aquí en España y que ahora acaba de sacar La Cúpula, y que a todos los que no os habéis acercado nunca a los cómics de Dave Cooper, pues me parece que es una ocasión perfecta para haceros con él y disfrutar a todos los niveles, desde la historia, una historia muy en la línea de este nuevo underground americano, de Klaus, de Barnes y demás, con un dibujo increíble. Así que mis dieces. Es, como decía antes, esta también es la mierda que me gusta y creo que además es la mierda en la que todos deberíamos echarle un ojo, porque es mandanga de la buena, sí o sí. Uno más. Serafín, bueno, no sé, un número muy largo, alas. Me gusta mucho Satoshi Kon y ahora Planeta está reeditando todas sus obras, pero tengo que decir que esto me ha parecido un gatillazo en toda regla. Lo primero porque ni siquiera es el manga completo, es una serie inacabada que por diferencias entre los autores se dejó totalmente inconclusa. Y por otra parte no me extraña que Satoshi Kon, no sé quién sería, pero bueno, voy a imaginar que fue Satoshi Kon el que dijo hasta aquí hemos llegado, porque esto no hay por dónde cogerlo.
un manga, pues eso, de típica enfermedad que asola la Tierra y en el hay que ir a buscar un bla bla bla, la cura, el patatín patatán. Me ha parecido plúmbeo en el argumento, muy aburrido en general y con un dibujo, pues como no podía ser de otra manera, de Satoshi Kon espectacular. Pero de estas cosas que por una parte casi te alegras de que no siguiera porque no me ha dicho nada, no me ha llenado, no, el argumento a veces me ha parecido aburrido. Uno más, entre muchas veces visto, que sí, que la enfermedad, me parece son ángeles, las referencias religiosas, muy bien. Pero uno, yo creo que además sabiendo que ni siquiera acababa y que te deja como muy al principio de todo, es una de estas obras más de curiosidad para completistas que realmente un cómic que merezca la pena leer y que merezca la pena meterse en él, porque ya os digo que no deja de ser una curiosidad para gente que quiera tener toda la obra de Satoshi Kon y para gente muy cafeteros de Kon, porque si buscas una lectura así que te pueda decir algo, desde luego esa no es. Voy con unos, bueno, vamos a llamarlos fanzines, autopublicaciones, como queráis. Vamos con este Ayura de Natalia Cabrero y Yutaro J. Miralles, que, bueno, se lo pillé porque los tengo en Instagram, dedicadito, como no podía ser de otra manera. Muchísimas gracias por la dedicatoria. Y que, bueno, yo a Yutaro lo sigo, me gusta mucho lo que hace y creo que este fanzine, esta pequeña publicación muy cortita, es como una carta de presentación de los dos autores y de sus capacidades. Me ha gustado muchísimo el dibujo. Como os digo, la historia es muy cortita, se devora en un plin, pues que son apenas 16 páginas, o sea, es como casi un entremés. Pero es un manga muy divertido yo creo que lo que te plantea, lo plantea a sabiendas de que te va a dejar con ganas de seguir. Y que, bueno, pues eso, es una historia, una fábula, como digo, de entretenimiento puro, muy, muy divertida y sensacionalmente dibujada. Me parece que es una de estas cosas que si no la tenéis, pues buscáis aquí, tenéis Yuta / Mirakova o Natalia Cabart, sí, Natalia Cabart, lo busquéis en Instagram y les decís que os envíen un fanzine, porque además la primera tirada son de 90, o sea que espero que se agoten rapidísimo porque merece la pena. Una de estas pequeñas, como dicen los franceses con los postres, un petit foie, de estas cositas que se devoran y te dejan un sensacional sabor de boca. Así que os animaría de verdad a que fuerais a por este Ayura, que escribís a los autores y que os hicierais con ello, porque ya os digo que como Brita es una delicia y que está sensacionalmente dibujada. Quizá una muestra un poco de este nuevo talento, que yo no sé dónde vamos a meter tanto talento en una industria de mierda como la nuestra, ¿no? Porque creo que sobra, hay una sobredosis incluso de talento que me parece increíble. Bueno, otra pequeña publicación de Unbrained Comics. Pillé varias cosas, pillé El Pequeño y Galana, que creo que lo reseñé el otro día, y también me llamó mucho la atención El exorcismo de Almansa, por la temática de José Ángel de Álvaro. Y bueno, también es una publicación pequeñita, de grapa, pues eso, vamos a decir casi autoedición, porque esta editorial es muy pequeñita, entonces Pero un TVO que como con Pequeña y Galana me ha sorprendido muchísimo la calidad de los materiales, lo bien que está editada la grapa y lo bien que queda el TVO en sí, ¿no? Además un TVO que es un poco horror patrio, horror cañí podríamos llamar, ¿no? De este caso real, porque yo creo que esto es un caso real. Ahora mismo me lo tendría que haber mirado antes de darme correña, pero como soy un cafre y un desgraciado no he investigado, pero me suena que todo esto está basado en hechos reales. Y es un poco el horror, ¿no? El fanatismo llevado a su máxima expresión, que acaba con la muerte de una niña. Y el TVO, de una manera muy, muy desagradable, pero muy fiel, ¿no? Refleja un poco este horror. La verdad es que estoy viendo que es como todo muy turbio, pero así como el Ni-chan allí trataba de explicar una historia de amor romántico entre adultos y niños que me sacaba totalmente de la ecuación, aquí lo que estamos viendo es el horror, ¿no? El horror aplicado a una pobre niña a la que someten a un exorcismo que acaba con su muerte, ¿no? Un horror en el que unas personas que se creen iluminadas a base de sexo y religión practican un ritual salvaje que acaba con la muerte de la niña, ¿no? Un dibujo que además le va muy bien porque, como digo, transmite
de manera bastante fiel este horror, este horror cutre, como os digo, este horror cañino de España profunda, de ignorancia, de atavismo, de un poco de todo esto que muchas veces pesa como una losa. Y que de manera muy breve, y otro cómic que se devora en un segundo, pues hace un retrato muy fiel bueno, muy fiel, hace un retrato que te llega a las tripas de lo que debió ser aquel acto horrendo. Así que no falló mi ojo, lo vi, me entró por el ojillo y dije, esto va a molar. Y desde luego me lo compré. No me acuerdo si me lo compré en la tienda de Underbrain, puede ser, pero bueno, también tenéis en Instagram, tenéis sus direcciones y seguro que no os es complicado de conseguir. Un par más de autopublicaciones o de fanzines o de cosas que estas que también pillé en Underbrain, y una que me ha gustado muchísimo, que es este bebé de boca joder, me cuesta encontrar el nombre, James Harvey, que lo he visto que ha hecho cosas de la Patrulla Condenada, de la última serie de la Patrulla Condenada, con Gerard Way, ahora no me acuerdo el nombre, del de My Chemical Romance. Y bueno, ¿qué os puedo decir? Una bizarrada absoluta, una historia loquísima, pero que gráficamente me parece un pepinazo, o sea, me parece un tebeo de estos que te guardas y que me flipa gráficamente lo que hace, ¿no? Lo que cuenta, pues como os digo, es una bizarrada, pero gráficamente me parece que es sobresaliente cómo lo cuenta, ¿no? Un tebeo pues de eso, de estas pequeñas compritas que, como os decía con las de antes, intuyes que van a estar bien y cuando te las lees dices, hostia puta, pero ¿qué es esta maravilla, maravillosa? Publicado además este sí por Underbrain, que es donde en la página en la que yo me lo pillé, y recomendadísimo, ¿no? Muy cortito, pero que se leen, otro que se lee en un tris, pero que te puedes leer 1000 veces o te puedes parar en las imágenes 1000 veces, porque como os digo, me parece que gráficamente y narrativamente es espectacular. Me ha gustado muchísimo lo que propone y sobre todo cómo lo propone, ¿no? Esta historia casi de amor retorcido, de paternidad absolutamente tóxica y de gente pues que está muy mal de la cabeza, y yo no sé si esto se acaba convirtiendo en carne cual Jesucristo posmoderno, en un TVO espectacular, que se lee, como digo, que es una de estas cositas, estas pequeñas obras de las que hoy hemos tenido varios ejemplos que funcionan como un puto tiro. Y una más, y esta ya es la última grapita, luego ya solo nos quedan 2 obras con más entidad, por lo menos más grosor, y es este Tronel Terrier de Manuel López que pillé en el Graf, ¿vale? Y que, bueno, vi la portada y me enamoré absolutamente de la portada, y luego al ojearlo, pues además estaba el autor, que me lo firmó muy amablemente, y lo ojeé por encima y dije, uy, esto es para mí, esto tiene toda la pinta de ser para mí. Y no me equivocaba, una especie de aventura de espada y fantasía, de espada y brujería, perdón, con un pseudo Conan, pero todo con pinta de perro, y que me ha parecido muy divertida. Espero que la continúe, porque la deja ahí en ese punto uy, esto necesita un continuará. Muy divertida, muy bien dibujada, muy bien editada, como os digo, está pues eso, pues las tapas son, o sea, todo bien. Me parece que la autoedición ha llegado como a un nuevo nivel, a una nueva cumbre, y ahora mismo se pueden hacer auténticas virguerías de una manera, pues, no sé si decir personal, autónoma, no sé llamarlo como queráis. Y este Tronel Terrier es otro ejemplo. Como veis, hoy ha sido muy de publicaciones pequeñitas, estas microreñas, pero yo creo que de vez en cuando también es bueno poner el foco en estos autores que se tiran a la carretera, podríamos decirlo de alguna manera, a hacer su mierda y a hacerla muy bien, como es este caso, ¿no? También tenéis su Instagram, me parece que es Manu López en Instagram, no os lo puedo decir ahora, soy un desastre, pero bueno, lo tenéis por ahí y creo que lo he etiquetado en la descripción, así que creo que si contactáis con él y os interesa, os podéis hacer con su cómic. Uno más, The Book Tour, o El autor en gira, de Andy Watson, publicado por Nuevo 9. Y pues un TVO muy divertido. Me ha recordado muchísimo, yo creo que no lo oculta en ningún momento, al proceso de Kafka, ¿no? Esta persona que de repente, sin quererlo, ni beberlo, ni comerlo, ni beberlo, perdón, se ve envuelto en una espiral descendente
de absurdos catastróficos que le pueden llegar a costar la vida incluso. Y todo alrededor de un autor en una gira de su último libro en el que sobre todo donde se pone el foco es en la horrenda gestión de la editorial, que le va metiendo uno tras otro unos embolados terribles, va visitando librerías cada vez más surrealistas y acaba envuelto en una trama, diría que casi policíaca, que lo ves en una espiral descendente, que además está muy bien reflejado sobre todo en la calidad de los alojamientos en los que se va hospedando, ¿no? Empieza en un hotel así súper guay y va yendo cada vez a sitios, a cuchitriles más infectos, hasta que acaba pues como, bueno, acaba como tiene que acabar, ¿no? Un TVO que me ha gustado muchísimo, con una aparente sencillez que funciona de maravilla, un tochal, pues son, no sé, 270 páginas, que se lee sin respirar apenas, te va llevando de viñeta en viñeta con un talento que creo que Andy Watson aquí se nota que el tío tiene aquí un oficio brutal, y esta aparente sencillez luego ves que es solo aparente porque narrativamente fluye de maravilla, además te va llevando la historia, te hace empatizar con el autor, te ríes, piensas cómo puede ser tan tonto, cómo los editores pueden ser tan desastre, cómo todo le puede ir tan mal a una persona, y sin embargo hay una cierta lógica que hace que todo funcione. Así que un gran TVO, me ha gustado mucho y pues es de estas cosas que pues, os puedo recomendar sin ningún tipo de sonrojo en la microreña. Y acabamos con El fracaso como una de las bellas artes, hecho vamos a decir, a cuatro manos por Raúl, por Damián, por Fernando Llor y por Esteban Hernández, ¿no? Bueno, los conozco a todos, con lo cual a veces es difícil opinar, pero es un TVO que me ha gustado mucho y sobre todo me sirve para dos cosas. La parte que más me ha gustado, tengo que decir, evidentemente, es la parte que describe un poco la relación de los autores, de los diversos autores en este caso, con los proyectos y los proyectos que avanzan, que no avanzan, que salen y que no salen, ¿no? Es cierto que también se usa, hay una parte en la que se meten los distintos proyectos en los que trabajaron los guionistas con el dibujante y con Esteban, pero a mí la parte más interesante me parece que es la parte, pues eso, la parte de los guionistas y del dibujante contando su relación con el fracaso, sobre todo, con preparar proyectos, con que te digan que no, con ideas que te parecen brillantes y que luego no salen adelante, y bueno, y finalmente con ideas que quizás sí salgan adelante. Para autores me parece que es muy interesante porque te ves reflejado en muchos casos con cosas que te han podido pasar a ti, te ves allí totalmente identificado con lo que pasa. Pero sobre todo, y una vez más, y me parece que esta es la parte más importante, me parece otra reivindicación más de un artista sobresaliente, de un dibujante que ya sabéis que a mí me flipa, que es Esteban. Y alucino muchas veces cómo con proyectos que tienen una pinta estupenda no salgan adelante, pues por razones que muchas veces soy incapaz de comprender, ¿no? De todos los proyectos hay alguno que de verdad tiene una pinta, gráficamente tiene una pinta pues que quita el hipo, ¿no? Es que solo hay que mirarlo para darse cuenta de que esto es canela en rama. E insisto, Esteban es uno de los dibujantes más personales y con más talento de los que ahora mismo tenemos en nuestro país, ¿no? Es una lástima que estos dibujantes se tengan que ir a Francia para poder ganarse la vida y que no seamos capaces de crear una infraestructura industrial que les permita hacerlo aquí y luego estos mismos proyectos venderlos a Francia, ¿no? Me parece de verdad lamentable que al final la única vía de escape para alguien que quiere comer de esto sea tener que irse a Francia a hacer cómics que luego encima se van a acabar publicando aquí, que esto es, como ya sabéis, es una cosa que me flipa, me tortura y me corroe las entrañas, ¿no? Que ya sé que luego que es mucho más barato, que da muchos menos problemas, que patatín, que patatán, que el toto y que el maroto, pero no comprendo, de verdad que no lo entiendo, como autores de este talento, como gente con la calidad de las personas que participan en este TVO se tienen que ir a Francia para ganarse la puta vida. Me parece que es simplemente lamentable a todos los efectos que esto tenga que ser así, que tenga que suceder. Y como os digo,
uno ve las páginas de los proyectos rechazados a Esteban y la verdad es que la sensación yo que diría que es de absoluto asombro, ¿no? Una muy buena edición de Valnera, tapadura. Yo diría que es casi una curiosidad, es un entretenimiento, porque, bueno, al final la parte narrativa de los autores queda como entre medio de los diversos proyectos. Pero si quitamos la parte un poco de quitar los dosieres y quedarnos con la experiencia y con la sensación y cómo cada uno de los autores gestiona con la inseguridad, con la posibilidad del fracaso, con la incertidumbre, pues creo que es un TVO que para autores, para guionistas y para dibujantes es muy interesante. Y como digo, es otra prueba más del talento de un dibujante sensacional que por desgracia, pues uno más se tiene que ir a otro país para ganarse las habichuelas y para pagar el alquiler de su casa. Una pena, pero amigos, esto es lo que hay. Bueno, pues ya está, yo creo que ya he pegado la chapa bastante. Unas microreñas diferentes, con cositas bastante diferentes, pero yo creo que muy interesantes, que espero que os hayan molado, que os aporten alguna idea, que os hagan decir, pues me voy a comprar ese cómic. Sobre todo os animo a que compréis las publicaciones pequeñitas, ¿no? De editoriales más pequeñitas, estas 4 que tenéis aquí, que yo creo que son de las que hay que apoyar y seguro que los autores se ponen muy contentos si les compráis las obras. Yo ya me despido hasta la semana que viene, será la 108, seguramente será el martes, espero que sí. No lo garantizo, pero casi lo podría asegurar. Pero bueno, estaremos. Será la 108. Nos vemos en los bares. Leed mucho. Chao, chao.